¿No te sientes amada? Aprende de Lea. Lea era hija de Labán y hermana mayor de Raquel. Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, había huido de Canaán a Harán para escapar de la ira de su hermano Esaú. Al llegar a Harán, Jacob se alojó en la casa de Labán y se enamoró de Raquel, la hermana menor de Lea. Jacob trabajó 7 años para Labán con la promesa de casarse con Raquel. Sin embargo, en la noche de bodas, Labán engañó a Jacob y le dio a Lea como esposa en lugar de Raquel. Labán justificó esta acción diciendo que en su cultura no era costumbre casar a la hija menor antes que la mayor. Jacob aceptó trabajar otros 7 años para casarse también con Raquel, lo que creó una relación complicada y rivalidad entre las hermanas. Jacob amaba más a Raquel que a Lea, lo que causó mucho sufrimiento en ella. Sin embargo, Dios tuvo compasión de ella y permitió que tuviera hijos, mientras que Raquel permanecía estéril durante un tiempo. Lea dio a luz 6 hijos y una hija. Rubén, su nombre significa He aquí un hijo, y refleja la esperanza de Lea de ganarse el amor de Jacob. Simeón significa Dios ha oído, expresando su sentimiento de que Dios había escuchado su aflicción. Leví, su nombre alude al deseo de que Jacob se uniera más a ella. Judá significa alabanza, mostrando un cambio en el enfoque de Lea hacia la gratitud a Dios. Isaacar nació después de un intercambio entre Lea y Raquel relacionado con las mandrágoras de Rubén. Zabulón refleja la esperanza de Lea de que Jacob le prestara más atención. Dina, la única hija mencionada por nombre. Lea también dio a su sierva Silpa a Jacob como concubina, y ella tuvo 2 hijos más, Gad y Aser. En la genealogía bíblica, Lea es importante. De su hijo Judá proviene la línea del rey David y posteriormente Jesús, según el Nuevo Testamento en Mateo 1, versículos 2 y 3, lo que indica la importancia de Lea en el plan redentor de Dios, a pesar de su posición aparentemente menos favorecida en la familia. Finalmente, Lea fue sepultada en la cueva de Macpela en Hebrón, junto con los patriarcas Abraham, Sara, Isaac, Rebeca. Esto refleja su lugar honorable en la historia de Israel, a pesar de las dificultades que enfrentó durante su vida. Lea es un ejemplo bíblico de alguien que, aunque enfrentó rechazo y dolor, fue bendecida por Dios y desempeñó un papel clave en la historia de la redención. Más allá del dolor se escribía algo más grande que el sufrimiento del rechazo, pues al final de los tiempos vemos que contribuyó dentro del plan perfecto del perdón de los pecados para las siguientes generaciones. Por lo tanto, te animo a que no te dejes hundir en el olvido, porque mientras haya vida, hay esperanza. Conozcamos un poco más a fondo de la historia de Lea, la mujer no amada. Muchas mujeres hoy enfrentan rechazo y dolor, ya sea en sus relaciones cotidianas, en el hogar con su pareja, con la familia, padre, madre, hermanos, hijos, o en la sociedad, reflejada en los vecinos, conocidos, o incluso de quienes nunca han topado ni para bien ni para mal. Y es que de aquel de quien menos se espera termina siendo ese aguijón en la carne. Pero no olvidemos que Dios nos creó y por lo tanto Él tiene cuidado de nosotros, como lo dice el libro de Mateo 10:30, pues aún todos vuestros cabellos están todos contados. Es excepcional que a pesar de los más de 8.000 millones de personas que habitan el mundo, Él tenga cuidado de nosotros, pues conoce hasta el más mínimo detalle de nuestras vidas, ya sea bueno o sea malo. Delante de Él no nos podemos ocultar. A través de ello podemos experimentar la omnipresencia y omnisciencia de Dios. El libro de Salmos 139 lo relata claramente. Todos nuestros pensamientos están delante de Él. Aún sigue existiendo el libre albedrío de elegir vida o muerte, aceptación o rechazo, y se puede vivir tan cerca o tan lejos de la luz como uno quiera. ¿Sabes cuántos cabellos tienes tú sobre tu cabeza?
Dios sí lo sabe. La vida de Lea, narrada en el libro de Génesis a partir del capítulo 29, es un ejemplo de cómo encontrar valor y propósito en medio del dolor. Aunque Jacob no amaba a Lea como a Raquel, Dios la amó profundamente y la bendijo. En Mateo 29:31 dice: Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Lea siempre estaba a la espera de ser amada, de recibir la atención y los elogios de quien ella amaba. Al concebir a sus 3 primeros hijos, ella esperaba un cambio favorable de parte de Jacob. Era su anhelo poder ser correspondida y que sus caricias no fueran frías y con sabor a compromiso solamente. Ese dolor era tan cruel como estar muerta en vida. Su vida estaba a punto de ser arrebatada por la amargura, el desprecio y ese rechazo de ver personas que te estiman y que te quieren, pero muy dentro de ti solo existe el deseo de ganar y tener el amor de esa persona especial en tu corazón. Nada importaba en la vida de Lea, aunque no le faltara nada, a ella le faltaba el amor de Jacob. Sin embargo, con el pasar de los años, ella se dio cuenta que no podía cambiar lo que Jacob sintiera por ella. En su sufrimiento, Lea buscó consuelo en Dios, quien le dio fortaleza y por lo tanto dejó de enfocarse en Jacob y de vivir en torno a él. Es entonces cuando comenzó la difícil tarea de afrontar el rechazo, puesto que lo veía todos los días. Pero esta vez su mentalidad era diferente, y mientras su amor estuviera en su Creador, nada podría llevarla al cautiverio nuevamente, ya que había decidido renovar su conocimiento en Dios según Romanos 12:2. Ahora, esa dependencia de vivir feliz en torno a Jacob la había canalizado en la fuente de amor correcta que es en Cristo Jesús, y lo refleja en su cuarto alumbramiento, donde enfoca su gratitud y alabanza solo a Dios. Sé agradecida aún en los tiempos donde no hay prosperidad, identificando meticulosamente las bendiciones en las dificultades. Sí, a nadie le gusta sufrir y mientras más cómodos y relajados vivamos, es mejor para la carne. Pero ¿de qué aprovechará nuestra vida ante Dios? De nada, porque si Dios tiene un propósito para nuestras vidas, según el libro de Jeremías 29:11, donde dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Independientemente de lo que seamos, este pasaje nos muestra una promesa de esperanza y debemos esforzarnos por alcanzar esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De lo contrario, no vale la pena la vida, pues Dios no nos creó para ser cobardes. Debes cuestionarle a Dios humildemente cuál es el propósito en tu vida. No tengas miedo de hacerlo porque quizá te estás perdiendo de lo mejor de tu vida. Aunque enfrentar el rechazo requiere valentía, muchas lágrimas, dolor e impotencia, Lea decidió permanecer fiel a la voluntad de Dios y continuó cumpliendo su papel, dejando un legado duradero a través de su ejemplo diario y a través de sus hijos contribuyó a la formación de las tribus de Israel. Lea no podía cambiar los sentimientos de Jacob, pero definitivamente siguió adelante con su vida, olvidándose de lo que queda atrás y extendiéndose a lo que está delante, agradando al único Dios. Y la mejor forma de hacerlo fue cambiar ella misma, comenzando con sus pensamientos, actitud y acciones, porque debes saber que para ayudar a los demás es necesario cambiar tú primero antes de querer ayudar al prójimo, y si omites ese paso puede que te estés volviendo hipócrita, como dice en Mateo 7:5. Y lo que para nosotros puede parecer imposible de cambiar, para Dios es posible. Lucas 1:37. El dolor de Lea no la definió, la hizo resiliente, es decir, tuvo la capacidad para adaptarse frente a un estado adverso donde el único fin era mantenerse cautiva en sus propias emociones y sentimientos, haciéndola rehén de su propia ilimitada capacidad para ver más allá de lo que parecía ser su realidad.
Precisamente ahí en su dolor fue donde encontró la salida, la solución a su estado vegetativo donde no había esperanza y donde la oscuridad cegaba el razonamiento impidiendo ver el destello de la gloria de Dios. Aunque Lea buscaba el amor de Jacob, finalmente encontró satisfacción en su relación con Dios. Ahora su primer amor era correspondido y bien recibido. La descendencia de Lea incluyó a Judá, de cuya línea proviene Jesús, el Mesías. Aunque muchas de las veces no sepamos por qué de nuestro dolor, de nuestro rechazo o de las lágrimas causadas por la crueldad de los golpes físicos o psicológicos, siempre es bueno venir ante aquel que solo puede darnos la respuesta correcta y que aún en medio de la incomprensión podemos descansar en sus promesas, pues Él es fiel y su palabra nunca cambia. Al final, aún en el dolor, todo sucede y está bajo la perfecta voluntad de Dios. Como en el caso de Lea, podemos ver la importancia de depender solo de Dios, pues en su plan redentor y a pesar de su posición aparentemente menos favorecida en la familia de Jacob, de ella fueron nacidas las generaciones hasta la llegada del Mesías. De la rechazada y no de la amada, le plació a él dar la bendición. Ese fue el legado que dejó la no amada, que en las manos correctas es más preciado lo que se produce que lo que se pierde. Pido a Dios que te dé la capacidad para que seas una persona resiliente, adaptándote a tu entorno, favoreciéndote en la obediencia a Dios y llevando luz en medio de la densa oscuridad que te rodea. A continuación te comparto algunas actividades que puedes llevar a la práctica para comenzar a sembrar una relación genuina con tu Creador. Dedica un tiempo diario para la oración y meditación en la palabra. Participa en actividades que fortalezcan tu fe, como estudios bíblicos o grupos de apoyo espiritual. Rodéate de personas en la misma fe. Usa tus dones para ayudar a los demás, encontrando un propósito más grande según la voluntad de Dios, que pueden ser a través de mentorías o actividades comunitarias. Reflexiona sobre cómo las dificultades del pasado te han fortalecido e identifica las bendiciones en medio del caos. Aprende algo nuevo de cada situación difícil. Identifica cómo puedes impactar positivamente en los que te rodean. Reflexiona sobre el tipo de herencia emocional y espiritual que deseas dejar. Llevar un diario donde escribas tus pensamientos y peticiones a Dios puede ayudarte a ver lo que hay en tu corazón. Si deseas unirte a nuestro canal, suscríbete o también puedes enviarnos un correo para crear una red de oración por causas específicas, que como mujeres muchas de las veces las vivimos en soledad. Permítenos sobrellevar y compartir tus cargas, pues así se nos ha mandado en Gálatas 6:2. Gracias por ver hasta el final. Dios te dé la capacidad para encontrarte en su camino, aceptando su buena voluntad agradable y perfecta. Mujer sabia, ¿quién la hallará?